Detente ahora mismo y admite algo, estás cansado. No del tipo de cansancio que se cura durmiendo 8 horas, sino de ese agotamiento profundo de fingir que tu vida tiene sentido cuando secretamente sabes que no lo tiene. Estás exhausto de actuar como si te importaran cosas que en realidad no te importan, de perseguir metas que nunca elegiste, de sonreír cuando por dentro sientes un vacío que crece cada día. Y lo peor de todo es que probablemente ni siquiera sabes por qué te sientes así, porque te programaron tan bien que olvidaste que estás programado. La sociedad moderna te convirtió en un autómata perfecto, trabajas, consumes, te distraes, repites. Diógenes de Sinope, ese filósofo cínico que vivía en un barril hace más de 2000 años, se reiría de ti. Él veía con claridad brutal lo que tú te niegas a ver, que eres un esclavo voluntario de expectativas que ni siquiera son tuyas, y lo más trágico es que defiendes tu esclavitud como si fuera libertad. Aquí viene lo polémico, todo lo que te enseñaron sobre encontrarte a ti mismo es basura. No estás perdido. Nunca lo estuviste. El problema es que te convencieron de que eras una gota de agua buscando el océano, cuando en realidad ya eres el océano completo. Cada curso de autoayuda, cada libro de desarrollo personal, cada gurú motivacional te dice que necesitas trabajar en ti mismo, que debes mejorar, que tienes que encontrar tu propósito. Pero ¿y si el verdadero problema es precisamente esa búsqueda? Alan Watts, un filósofo que entendía la mente humana mejor que la mayoría de los psicólogos modernos, tenía razón en algo devastador. Estamos tan ocupados tratando de arreglar nuestra vida que nunca nos detenemos a preguntarnos si el problema es que estamos tratando de arreglar algo que no está roto. El pensamiento crítico real comienza cuando cuestionas incluso las preguntas que te han enseñado a hacer. Entonces, ¿qué vas a descubrir en los próximos minutos? La verdad incómoda que cambia todo. Voy a mostrarte exactamente por qué te sientes vacío incluso cuando haces todo bien, por qué cambiar de trabajo o de pareja no resuelve nada, y cómo es posible que el cansancio que sientes no sea físico sino existencial. Voy a compartir experiencias personales brutalmente honestas, analogías que harán clic en tu mente, y conceptos de la filosofía antigua que son más relevantes ahora que nunca. No te voy a vender ilusiones baratas ni fórmulas mágicas. Lo que vas a obtener es un despertar de conciencia, una reflexión profunda que probablemente te incomode, porque la verdad siempre incomoda antes de liberar. La filosofía en español tiene citas filosóficas poderosas, pero más que teoría, necesitas comprensión práctica de por qué vives como vives y cómo podrías vivir de otra manera. Si estás listo para cuestionar la vida que te vendieron y descubrir qué significa realmente vivir una vida auténtica, entonces respira hondo, porque lo que viene no tiene vuelta atrás. Diógenes incómodo está a punto de desmantelar todo lo que creías saber sobre ti mismo. Hay algo que nadie te dice cuando creces, que vas a pasar la mayor parte de tu vida cargando cosas que ni siquiera elegiste llevar. Durante años, él trabajaba 12 horas al día, convencido de que el esfuerzo extremo era el camino hacia la realización personal. Creía en la fórmula simple, más trabajo equivale a más logros significan más felicidad. Pero un día, en medio de otra jornada interminable, sintió algo extraño, estaba agotado de ser productivo. No era cansancio físico, era algo más profundo, como si su alma misma estuviera exhausta de perseguir algo que nunca llegaba. Esa sensación incómoda lo obligó a detenerse y preguntarse qué diablos estaba haciendo realmente con su vida. Imagina que desde que eres niño te dan una mochila, una que nunca puedes quitarte. Cada vez que alguien te dice debería ser así, tienes que lograr esto, la gente exitosa hace aquello, meten una piedra dentro de esa mochila. Tus padres meten algunas con buenas intenciones, la sociedad moderna añade otras tantas, tus profesores agregan más, y hasta tú mismo, sin darte cuenta, sigues llenándola. Cuando llegas a los 30 años, estás cargando 100 kilos de expectativas que ni siquiera son tuyas, arrastrándote por la vida mientras finges que todo está bien. La filosofía cínica de Diógenes de Sinope nos enseñaba precisamente esto, que la mayoría vive esclavizada por convenciones que nunca cuestionó, llevando cargas invisibles que los aplastan lentamente. Alan Watts, ese filósofo que entendía la mente humana mejor que muchos psicólogos, decía que la sociedad moderna funciona como una fábrica de ansiedades.
No es que estemos haciendo algo mal, es que el sistema mismo está diseñado para hacerte sentir insuficiente, para convencerte de que siempre falta algo, de que nunca eres suficiente tal como eres. La vida se convierte en una carrera sin línea de meta. Terminas la universidad y te dicen que necesitas un buen trabajo, consigues el trabajo y ahora necesitas el ascenso, logras el ascenso y entonces debes comprar la casa. Compras la casa y, ¿ves el patrón? Es un vacío existencial disfrazado de ambición. Por eso puedes hacer todo bien según los estándares sociales y aún así sentirte completamente vacío por dentro. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿estoy viviendo mi vida o actuando en una obra que alguien más escribió para mí? Él pasó años intentando encontrarse a sí mismo a través de conquistas externas. Pensaba que si lograba el reconocimiento profesional, si alcanzaba cierto estatus económico, si viajaba a los lugares correctos o leía los libros adecuados, finalmente descubriría quién era realmente. Acumuló títulos, experiencias, logros que lucían impresionantes en papel, pero la sensación de estar perdido no desaparecía. Un día, en medio de toda esa búsqueda frenética, tuvo una revelación que cambió todo: estoy buscando afuera lo que nunca estuvo perdido adentro. Ese pensamiento incómodo fue como un golpe de verdad incómoda que lo despertó de un sueño profundo. La filosofía en español tiene una expresión perfecta para esto: estaba persiguiendo su propia sombra. Piensa en esto por un momento: una gota de agua que cae en el océano y comienza a buscar desesperadamente el océano. Nada de un lado a otro, pregunta a otras gotas dónde está el océano, lee libros sobre el océano, va a seminarios sobre cómo encontrar el océano. La ironía es brutal: la gota no se da cuenta de que ya es océano, que nunca estuvo separada de él. Nosotros somos exactamente así, buscando conexión cuando ya somos parte de todo, buscando significado cuando ya somos la expresión misma de la vida. Diógenes incómodo, ese filósofo que vivía en un barril y se burlaba del ego humano, entendía esto perfectamente: la mayoría de las personas vive en una crisis existencial autoimpuesta, buscando fuera lo que solo puede encontrarse mirando hacia adentro con honestidad radical. Aquí viene algo que probablemente nunca nadie te explicó: la ilusión del yo separado es la raíz de casi todo tu sufrimiento. Crees que hay un tú aquí dentro, separado del mundo allá afuera, y que necesitas controlar ese mundo para estar bien. Pero ese control es una fantasía que genera ansiedad constante. Quieres controlar tu futuro, tus relaciones, tu carrera, hasta tus propios pensamientos, pero la verdad es que ni siquiera puedes controlar lo más básico. Haz este ejercicio ahora mismo: cierra los ojos e intenta no pensar en un elefante rosa durante 10 segundos. ¿Lo lograste? Claro que no. Si no puedes controlar ni eso, ¿qué te hace pensar que puedes controlar el resto de tu vida? Esta reflexión profunda sobre la libertad interior te lleva inevitablemente a preguntarte: ¿y si todo este tiempo he estado luchando contra molinos de viento? Después de 3 años de esfuerzo incansable, finalmente consiguió la promoción que tanto había perseguido. Era lo que supuestamente cambiaría todo, la meta que justificaría todos los sacrificios, las noches sin dormir, las relaciones descuidadas. Cuando le dieron la noticia, esperaba sentir euforia, satisfacción, ese momento de plenitud que había imaginado 1000 veces. Pero lo que sintió fue nada. Un vacío extraño, casi desconcertante. Ahí estaba, en la cima que había escalado con tanto esfuerzo, mirando alrededor y preguntándose: ¿por qué estoy haciendo esto realmente? Esa pregunta simple tiene el poder de desmoronar toda una vida construida sobre fundamentos equivocados. Es el despertar de conciencia más brutal que alguien puede experimentar. Imagínate que pasas años siguiendo un mapa meticulosamente. Cada mañana lo consultas, trazas tu ruta, te aseguras de estar avanzando en la dirección correcta según esas líneas y símbolos en el papel. Un día decides mirar más de cerca y descubres algo inquietante: ese mapa no te lleva a ningún lugar que realmente quieras ir. No está mal dibujado ni es incorrecto, simplemente no es tu mapa. Has estado siguiendo el roteiro de otra persona, el guión que tus padres escribieron, que la sociedad moderna diseñó, que tu cultura impuso. La filosofía oscura de pensadores como Diógenes de Sinope nos muestra que este es el engaño más común: vivir la vida de otro creyendo que es la tuya. Este pensamiento crítico te obliga a confrontar una verdad incómoda:
tal vez todo lo que considerabas importante no lo es realmente para ti. Alan Watts explicaba que esta pérdida de sentido no es un problema, es una limpieza necesaria. Es como cuando vacías un armario lleno de ropa que ya no te queda, se ve caótico en el momento, pero estás creando espacio para lo que realmente necesitas. La mayoría de nuestros valores son prestados de la sociedad, heredados sin cuestionamiento, adoptados porque todos los demás los tienen. Trabajar duro, acumular dinero, impresionar a otros, alcanzar estatus. ¿Alguna vez te detuviste a preguntarte si realmente quieres eso o si simplemente te programaron para quererlo? Hay una historia profunda de un monje budista que solía decir, el peor día de mi vida fue el mejor día de mi vida. Fue cuando todo lo que pensaba que era importante se reveló sin importancia. Ese vacío existencial que tanto temes no es tu enemigo, es la puerta hacia una vida auténtica, pero para cruzarla primero tienes que tener el coraje de admitir que has estado viviendo en piloto automático. Cuando la sensación de agotamiento se volvió insoportable, él hizo lo que la mayoría hace, intentó resolverlo cambiando las circunstancias externas. Renunció al trabajo que lo consumía y buscó otro que prometía mejor equilibrio. Terminó una relación que sentía estancada y comenzó una nueva llena de posibilidades. Viajó a lugares exóticos buscando esa conexión consigo mismo que los influencers prometen en Instagram. Pero cada vez, después del entusiasmo inicial, la misma sensación regresaba como una sombra persistente. Finalmente lo entendió, el problema no está en las circunstancias. Está en mi relación con ellas. Esa revelación fue más perturbadora que reconfortante, porque significaba que no podía simplemente huir hacia una nueva versión de lo mismo. Es como estar genuinamente hambriento pero cambiar de restaurante 10 veces pensando que el problema es la comida. Pruebas italiano, luego japonés, después mexicano, francés, vegano, gourmet, comida rápida, y nada te satisface. ¿Por qué? Porque el problema real no es el restaurante, es que has olvidado cómo sentir hambre verdadera. Has estado intentando llenar un vacío existencial con cosas externas, logros, relaciones, experiencias, posesiones. La filosofía cínica que Diógenes de Sinope encarnaba nos muestra esta trampa con claridad brutal. La esclavitud moderna no son las cadenas físicas, son las necesidades artificiales que adoptamos. Cambias de trabajo pero llevas contigo las mismas inseguridades, cambias de pareja pero repites los mismos patrones, cambias de ciudad pero tu mente sigue siendo la misma prisión portátil. Alan Watts tenía una frase devastadora, confundimos transformación genuina con simplemente reorganizar los muebles en la misma habitación. Las personas hacen cambios externos dramáticos esperando sentirse diferentes internamente, pero esa no es transformación real, es solo cambio de escenario. La verdadera transformación ocurre cuando cambias tu relación fundamental con la existencia misma, no cuando intercambias un conjunto de problemas por otro ligeramente diferente. El error más grande es hacer de la paz un objetivo futuro. Cuando consiga este trabajo, entonces descansaré. Cuando tenga suficiente dinero, entonces estaré tranquilo. Cuando encuentre a la persona correcta, entonces seré feliz. ¿Cuántas veces has pensado exactamente eso? ¿Y cuántas veces, al conseguir lo que querías, la línea de meta simplemente se movió un poco más lejos? Este pensamiento radical te confronta con algo inquietante, tal vez el problema nunca fue lo que te faltaba, sino la búsqueda misma. Hubo un día específico en que algo cambió, aunque no de la manera que había esperado. No fue porque finalmente consiguió lo que buscaba o porque resolvió todos sus problemas. Fue más sutil y más profundo, simplemente dejó de forzar las cosas. Dejó de pelear contra la corriente de su propia vida, de intentar controlar cada resultado, de resistirse a lo que era. No fue desistencia en el sentido de darse por vencido, fue lo que podríamos llamar rendición inteligente. Ese momento en que dejas de nadar contra la marea y descubres que el río ya te estaba llevando exactamente a donde necesitabas ir. La sensación fue extraña al principio, como soltar un peso que había cargado tanto tiempo que ya ni recordaba cómo era vivir sin él. ¿Alguna vez has intentado flotar en una piscina? Si lo has hecho, sabes que hay un secreto contraintuitivo, cuanto más te esfuerzas por flotar, más te hundes.
Tensas los músculos, mueves los brazos frenéticamente, luchas contra el agua tratando de mantenerte arriba, y precisamente ese esfuerzo te arrastra hacia abajo. Pero en el momento en que te relajas completamente, confías en el agua y dejas que tu cuerpo se rinda a ella, flotas naturalmente sin esfuerzo alguno. La vida funciona exactamente así, aunque la sociedad moderna nos programa para creer lo contrario. Diógenes Incómodo sabía esto hace miles de años, que la libertad interior no viene de acumular más control, sino de soltar la ilusión de que alguna vez lo tuviste. Los antiguos filósofos chinos tenían un concepto para esto, Wu Wei, que se traduce como acción sin esfuerzo o no hacer. No significa ser pasivo o perezoso, significa actuar en armonía con el flujo natural de las cosas en lugar de contra él. Es como cuando respiras, tu respiración sucede sola cuando no intentas controlarla. No tienes que recordarte inhala, exhala, tu cuerpo lo hace naturalmente. La filosofía antigua nos enseña que la vida puede funcionar así en una escala mucho mayor si dejamos de interferir constantemente. Las mejores decisiones que él tomó nunca vinieron de análisis exhaustivos o planificación obsesiva, surgieron naturalmente cuando su mente estaba tranquila, como frutos que caen del árbol cuando están maduros. Pero para llegar a ese estado, primero tuvo que hacer las paces con algo que lo aterrorizaba, la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, no necesitaba estar al mando de absolutamente todo. Entonces llegó ese momento que algunos llaman despertar de conciencia y que es imposible de explicar completamente con palabras. Fue un instante de claridad tan absoluta que todo lo anterior parecía haber sido vivido en una especie de niebla. La revelación fue simple pero demoledora: yo nunca estuve separado de nada. No era una idea filosófica abstracta que había leído en un libro, era una experiencia directa, visceral. Por un momento, las fronteras entre yo y el mundo se disolvieron, y pudo ver con una claridad brutal que esa división siempre había sido artificial, una construcción mental. Sintió simultáneamente un miedo profundo y un alivio inexplicable, como si acabara de descubrir que había estado peleando contra su propia sombra toda la vida. Imagina que eres una ola en el océano y has pasado toda tu existencia aterrorizada de dejar de existir. Ves a otras olas formarse y desaparecer, y vives en pánico constante sabiendo que eventualmente te tocará a ti. Te aferras a tu forma, intentas ser la ola más grande o la más duradera, compites con otras olas, haces todo lo posible por preservar tu identidad como ola. Pero un día tienes una percepción que lo cambia todo: nunca fuiste solo una ola. Siempre fuiste el océano entero expresándose temporariamente como ola. La ola puede desaparecer, pero el océano continúa. De hecho, la ola nunca estuvo separada del océano ni por un segundo. Alan Watts pasó su vida intentando explicar esto de 1000 maneras diferentes, y la filosofía en español tiene frases filosóficas hermosas para describirlo. Pero la verdad incómoda es que solo puedes entenderlo realmente cuando lo experimentas directamente. Aquí está lo que realmente te cansa: mantener la ilusión de que eres una entidad separada que necesita defenderse constantemente del mundo. Ese yo que crees ser es como un personaje que estás interpretando las 24 horas del día, todos los días, sin descanso. Mantienes esa identidad falsa con esfuerzo constante, proteges tu ego humano de amenazas imaginarias, construyes muros para sentirte seguro. El pensamiento crítico más radical es este: ¿y si nunca necesitaste salvarte porque nunca estuviste en peligro real? ¿Y si todo este tiempo el enemigo del que huías eras tú mismo intentando escapar de ti mismo? La filosofía oscura de Diógenes nos invita a ver que el control siempre fue una ilusión reconfortante, una mentira que nos contamos para sentirnos seguros en un universo que es fundamentalmente incontrolable. Pero cuando finalmente sueltas esa ilusión, algo extraordinario sucede: descubres que ya estás completo, que siempre lo estuviste. Y que tal vez lo único que necesitabas soltar era precisamente la idea de que te faltaba algo. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora con todo esto? Porque déjame ser brutalmente honesto contigo: puedes cerrar este video, volver a tu rutina, y seguir viviendo en piloto automático como si nada hubiera pasado. Puedes seguir cargando esa mochila invisible llena de expectativas ajenas, persiguiendo metas que no son tuyas, actuando en una vida que no escribiste. O puedes hacer algo diferente. Algo que requiere más coraje que cualquier logro externo:
puedes detenerte, respirar profundo y preguntarte con honestidad brutal, ¿qué parte de mi vida estoy viviendo por obligación y qué parte estoy viviendo por elección? La filosofía cínica de Diógenes de Sinope no era solo teoría antigua, era una invitación radical a vivir con autenticidad absoluta, a soltar todo lo que no es esencial. A liberarte de la esclavitud moderna del deberías. ¿Tienes el valor para hacer eso? Piensa en esto, ¿cuánto tiempo más vas a esperar para empezar a vivir de verdad? ¿Vas a seguir posponiendo tu libertad interior hasta que consigas el siguiente logro, hasta que las circunstancias sean perfectas, hasta que alguien te dé permiso? Porque nadie te va a dar ese permiso. La sociedad moderna está diseñada para mantenerte ocupado, distraído, persiguiendo la próxima zanahoria en el palo infinito. El despertar de conciencia no es un evento pasivo que te sucede, es una decisión activa que tomas cada día. Aplica lo que aprendiste aquí, identifica una expectativa que estés cargando que no sea tuya y suéltala hoy mismo. Practica Wu Wei en algo pequeño, deja de forzar un resultado y observa qué sucede cuando te rindes inteligentemente. Pregúntate cada noche, ¿hoy viví mi vida o actué la vida de alguien más? Estas no son preguntas retóricas, son herramientas de pensamiento crítico para navegar tu propia crisis existencial hacia una vida auténtica. Mira, esta conversación no termina aquí. El pensamiento incómodo que compartimos hoy es solo el comienzo de un camino más profundo hacia la verdad incómoda de quién eres realmente. Si algo de lo que escuchaste resonó contigo, si sentiste ese clic de reconocimiento, entonces necesitas quedarte conectado a esta comunidad. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa las notificaciones, porque vamos a seguir desmantelando las mentiras que te vendieron sobre la vida, el éxito, la felicidad y la realización. Vamos a explorar más filosofía en español, más sabiduría antigua aplicada al vacío existencial moderno, más reflexión profunda que te ayude a cuestionar la vida que vives. Cada video es una pieza del rompecabezas, una cita filosófica vivida, una invitación a pensar radicalmente diferente. Diógenes incómodo sigue aquí, incomodando conciencias, desafiando egos, liberando mentes. La pregunta es, ¿vas a tener el coraje de seguir este camino hacia tu propia libertad o vas a regresar a la comodidad de la prisión que ya conoces? La elección, como siempre, es tuya. Nos vemos en el próximo despertar.